pidieron específicamente que grabe la clase. Bien, vamos a comenzar entonces a desarrollar estos primeros conceptos que son introductorios para poder entender de qué hablamos cuando estamos hablando de marketing, ya que es una disciplina que ha tenido un desarrollo importante en los últimos años y donde tenemos que encontrar algunas cuestiones que aclaren definiciones que están alrededor de este concepto, ya que hay autores que hablan justamente de una polisemia en esta definición de marketing. Es como que no está muy claro cuando hablamos de marketing, qué es el marketing, qué entendemos por marketing, a tal punto que profesionalmente pasa. Por ahí uno habla con empresarios y demás, y dice, ¿usted explica el marketing? ¿Qué me querés decir con marketing? ¿Hacer publicidad? ¿Capacitar a los vendedores? Entonces es como que hay ahí toda una cuestión que académicamente siempre es bueno aclararlo y trabajar. Con los alumnos, yo fui profesora titular en el grado, en la carrera tanto de contador como de licenciatura en administración, donde está la asignatura comercialización. Y con los alumnos de grado, no me atreví a hacerlo con ustedes, porque vieron que online estas cuestiones por ahí de usar este Mentimeter y estas aplicaciones a veces se nos complican. Entonces me tomé el atrevimiento de traer la clase que empezamos ayer con ellos, con qué palabras se asocia al término marketing. Pero con los años que tengo de docencia, les puedo garantizar que surgen siempre estos mismos vocablos y estas mismas palabras. Con algún cambio en los últimos tiempos que ya ahora se los voy a comentar. ¿Coinciden ustedes con esto de con qué palabras asocian al término marketing? Fíjense lo que aparece ahí en el medio, publicidad. Perdón que escucho un ruido, no sé si alguien está con el micrófono abierto y por favor, no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Ahí está, gracias. De marketing. ¿Con qué palabras asociamos este término marketing? Y surgen generalmente estas cuestiones. Publicidad aparece en el centro y ahí lo acompaña ventas ahí al ladito. Y empiezan con estas cuestiones de acciones de comunicación, promoción de ventas, el vendedor. Y después aparecen por otro lado otras cuestiones absolutamente estratégicas como investigar el mercado. Entonces en esas lógicas es como que vamos disociando ese concepto de marketing, porque parece que por un lado lo llevamos a cuestiones muy tácticas, como una publicidad, como una acción de comunicación, y decimos, bueno, pero eso lo hace cualquiera, contrata una agencia de comunicación y lo hace. Y por el otro lado decimos, no, pero investigar el mercado, eso es para grandes empresas. Una empresa chiquita no puede investigar el mercado. O nos queda ahí quizás esa cuestión intermedia. Y esta cuestión en realidad ha ido cambiando con el tiempo. Yo que hace muchos años que trabajo en marketing, en comercialización, en administración de empresas en general, esto es así porque el marketing ha tenido una evolución lógica que ha seguido también este trayecto que va desde inicialmente asociarlo con publicidad, inicialmente decir que marketing era sinónimo de ventas, que inicialmente el marketing mentía, que inicialmente el marketing conducía a comportamientos obligados, y eso se ha dado así y naturalmente ha ido evolucionando hacia lo que es ese verdadero concepto de marketing que es erróneo restringirlo o limitarlo a una acción de comunicación o a una venta. Eso tiene que ver con un enfoque, con una orientación, que ya la vamos a trabajar y la vamos a aclarar, que hace referencia justamente al uso de determinadas herramientas, y que es una parte de la disciplina del marketing entendida como tal. Es más, siempre se dice que cuando todo el proceso de marketing se desarrolla como debe ser, en una etapa que implica con una dimensión de análisis de un mercado, estrategias de planificación, mediano y largo plazo, todo un proceso de diseñar planes y estrategias y luego llegar al mercado. Cuando todo ese proceso se sigue correctamente, la venta sería la consecuencia lógica de ese proceso. Y no debería pensarse
que el objetivo de la venta sería el punto de partida de una estrategia comercial. ¿Sí? Con lo cual, cambia muchísimo el eje de análisis de una disciplina como es el marketing. Entonces, ¿lo podemos asociar a publicidad, a ventas? Sí, claro que sí. Busca la mejor manera de llevar adelante un proceso comercial que resulta en una venta. ¿Hace publicidad? Sí, hace publicidad. ¿Trabaja con los vendedores? Sí, trabaja con los vendedores. Pero también investiga el mercado, también innova. Esta palabra me gustó mucho que salió en los licenciados, en los chicos que estudian licenciatura en administración ayer. Se busca expandir el negocio, se trata de trabajar en la imagen, en conocer al cliente, en atraer y demás. Entonces, es como que decimos, tenemos que cambiar de esa mirada tan restringida que tiene el marketing de una estrategia de comunicación a un concepto mucho más amplio, que es el que intentaremos abordar y es en el que se trabaja actualmente. Que está mal que lo asociemos con estos conceptos, no está mal, es absolutamente incompleto. Y ahí veo que Bruno se está cebando un mate y yo voy a hacer lo mismo. ¿Sí? Porque podemos perfectamente hacerlo así. Entonces, ¿coinciden conmigo en estos conceptos? ¿Traían estas ideas con ustedes? Sí, en realidad para mí era publicidad del marketing, Claro, básicamente. claro, claro. En lo personal, bueno, siempre he visto al marketing como estrategias o acciones en todos los campos con estas palabras, que involucran estas palabras, para poder buscar un objetivo que la empresa o el emprendedor requiera. Exacto, exacto. Sí, es así. Por eso es que justamente yo siempre digo que los profesionales que trabajamos, sobre todo los académicos que trabajamos en estas temáticas, tenemos un arduo trabajo, que es explicar cuántas otras cosas más se pueden hacer y de qué manera se pueden hacer, que hacen que se optimicen el uso de todas estas herramientas de comunicación. ¿Sí? Si nosotros decimos que una organización hace una publicidad, en donde sea, en un medio gráfico, en redes sociales, en donde sea, podemos decir perfectamente que está haciendo marketing, pero hay que ver cuál es el origen de esa publicidad. Porque si esa publicidad surge sin una planificación previa, como una acción suelta, estamos desaprovechando recursos. ¿Sí? Yo creo que todos acá estamos formados en distintas disciplinas, pero donde en todos los casos existe un proceso de planificación. Existe un proceso de planificación que luego se traduce en una acción. Entonces, no podemos en ese concepto tan limitado de la disciplina del marketing asociarlo solamente a la publicidad. ¿Qué es lo que pasa también? Que ¿por qué pasa esto? Porque es la parte visible. Es la parte que más impacta en los mercados, es lo que vemos que hacen las empresas. Entonces, suele ser totalmente válido que se lo vincule con este concepto. Es así. Sin embargo, si nosotros queremos empezar a hablar justamente de qué es el marketing, cómo podemos definir esto que comprende todos estos conjuntos de palabras que vimos recién, todas juntas, pero no sueltas, en una definición de las más completas que podemos pensar, se dice que el marketing es una forma de concebir y ejecutar la función comercial o relación de intercambio entre dos o más partes. Es una forma de concebir y ejecutar. Concebir, estamos hablando de pensarla, de planificarla, de definir ideas previas. Y ejecutar luego, llevar a la práctica, toda la función comercial de una organización. Fíjense que hablamos de la función comercial o relación de intercambio, no hablamos de la venta. ¿Sí? La función comercial o relación de intercambio, que puede ser entre dos o más partes. Si nosotros hablamos de una clásica organización comercial, una industria o cualquier otro comercio que se nos ocurra, de comercio por mayor, por menor, servicios, solemos hablar de dos partes. Quien brinda, quien brinda los bienes y servicios, y por otro lado los destinatarios. Pero suele haber relaciones de intercambio en las cuales participan más de dos partes. Si nosotros pensamos en una ONG,
Pensemos en, no sé, una ONG muy grande, puede ser Cáritas, UNICEF o cualquier tipo de un club barrial, si quieren podemos pensar también para ponerlo en situaciones de distintos tipos de organizaciones. La relación de intercambio suma otras partes. ¿Por qué? Porque piensen en el caso de una fundación, tienen lo que se llaman los adherentes, que son aquellos que colaboran brindando fondos para que la ONG brinde un servicio de asistencia. Pensemos, decíamos Cáritas, pensemos UNICEF, como una gran asociación, que están realmente muy bien organizados administrativamente como tal. Uno piensa, esa ONG tiene y hace permanentemente campañas de marketing para lograr gente que colabore con fondos para la ONG, que luego brinda su servicio a personas con necesidades insatisfechas. Entonces es como que esas organizaciones tienen dos relaciones de intercambio. Una con los proveedores de los recursos con los que cuenta, y otras de los destinatarios de sus servicios. Entonces, esas organizaciones son aún más complejas porque tienen distintas relaciones de intercambio. Podemos pensar también en el caso, por ejemplo, de un organismo del Estado, donde recibe un presupuesto por parte del Estado, que luego lo aplica para la realización de sus servicios con el resto de los ciudadanos. Entonces tenemos distintas relaciones de intercambio. La relación de intercambio, en este caso, constituye el objeto de estudio del marketing. El marketing como disciplina es una disciplina muy reciente, que está evolucionando hacia la idea de tener un reconocimiento como una ciencia muy incipiente. No se discute en el campo epistemológico de ciencia, técnica y arte, ¿sí?, que el marketing es una técnica, porque transforma la realidad de las organizaciones en el área comercial. Lo que por ahí está en discusión, como hace 100 años atrás fue con la administración como ciencia, es el tema si es una ciencia en sí misma por el conocimiento mismo generado. Y eso, bueno, es una disciplina que está en proceso de formación. Ustedes saben que para que un conocimiento científico sea reconocido como tal, tiene que tener un objeto de estudio definido. En ese caso, para el marketing, el objeto de estudio es la relación de intercambio. Y esto no es menor, ¿por qué? Porque cuando se empieza a estudiar el marketing como tal, se empezó a estudiar por el lado de la oferta. Es decir, cómo competían las empresas entre sí por un mercado restringido, por una demanda restringida. Entonces se empezó a estudiar, y de hecho en la década del 70, del 80, hay toda una serie de libros de marketing que se llama de marketing de guerrilla, que no las comparto, porque era un marketing muy agresivo, de ganar mercado, cómo destruir a la competencia, o sea, vieron que en la evolución de las ideas van pasando todas estas cosas. Luego se dijo, no se puede estudiar la oferta de esta manera porque del otro lado tenemos una demanda que hay que estudiar también. Entonces se empezó a estudiar el consumidor. Y después en este avance se dice, no hay que ponerse ni de un lado ni del otro. Lo que hay que estudiar es la relación de intercambio. Cómo hay partes que tienen bienes y servicios para ofrecer y cómo hay del otro lado otra parte que presenta necesidades por satisfacer. Y que entre esas partes se va a producir un intercambio voluntario y competitivo que va a beneficiar a las partes que intervienen. Va a beneficiar a la organización porque va a lograr vender, que era lo que decíamos hoy, y va a beneficiar a los destinatarios porque van a satisfacer sus necesidades. Entonces el marketing estudia la oferta, la demanda y lo que está en el medio, es decir, eso que se intercambia, que tiene valor. Esto es importante de destacar porque hace justamente a la evolución de la disciplina. No se estudia solo una parte, se estudia todo. Y el marketing se tiene que preocupar por todo. No solo por la variedad en la oferta de producto, no solo por las necesidades, sino por el intercambio voluntario y competitivo, y van a ver que ahora también se tiene que ocupar de la sociedad. En esta primera definición que vemos de concebir y ejecutar la función comercial, estamos entendiendo que el marketing tiene como dos grandes aspectos en esto de concebir y ejecutar.
Y así podemos entender entonces al marketing, algo que seguramente no han escuchado, como una filosofía de negocios. Eso de concebir la función comercial de una manera distinta constituye lo que se conoce como una filosofía de negocio. Una manera distinta de mirar mi empresa, de mirar mi negocio, de mirar mi industria, de mirar mi emprendimiento. Esa filosofía de negocios parte desde afuera, parte de las necesidades y deseos de los consumidores, ¿sí? Y tiene que saber que su finalidad, su razón de ser, el para qué existe, está en satisfacer necesidades. Esas frases que nos suenan por ahí lejanas, tal vez, de países más del norte, más de arriba que Ecuador, como el cliente es el rey, el cliente siempre tiene la razón, que es así, es así. Es entender las necesidades de los consumidores, es lo que le da sustento a nuestro negocio. ¿Mm? Esta filosofía de negocios no es fácil. No es fácil porque las filosofías, las culturas organizacionales se van generando, no se imponen. Entonces es algo que hay que trabajar, que hay que construir, que va desde la mirada de un dueño, de un gerente, de un director, y que atraviesa toda la organización. Toda la organización. Cuando hablamos, por ejemplo, de servicios, o cuando hablamos sobre todo ahí es donde se ve mucho esta diferencia, o hasta en el caso concreto de industrias, cuando hablamos de que no tiene que haber una diferencia entre la gente que está en ventas y el resto de las personas que trabajan en la organización y que no tienen contacto con ese cliente externo. Toda la organización trabaja para ese cliente externo. El punto de contacto tal vez es el vendedor, sí, claro. Pero el vendedor no trabaja solo para vender él o para vender para el área comercial. Esa organización vende para que toda la organización, ese vendedor vende, perdón, para que toda la organización exista. Me ha tocado, de hecho, he trabajado en empresas y todo, he estado como gerente comercial en varias empresas, una del sector de software, que fue uno de los desafíos más grandes que me tocó a nivel profesional, porque era bastante difícil conciliar la industria del desarrollo de software con la parte de ventas de software. Entonces, a ver si hay alguien acá de ingeniería en sistemas, me parece que por lo menos en el listado, sí, hay alguien. Carlos Eduardo, ¿está presente? Sí, aquí, presente, ¿cómo está? Bien, vos sos ingeniero en sistemas, ¿verdad? Así es, soy ingeniero en Bien. sistemas. Bueno, me costó mucho cuando estuve en esa organización, trabajar en esa lógica del ingeniero de sistemas con el vendedor, que iba a ofrecer una solución a las empresas, ¿sí? A veces el ingeniero, y llevándolo a situaciones muy esquemáticas, ¿no? El ingeniero en sistemas quería estar tranquilo programando en su área, y el vendedor quería ir a vender. Entonces cuando el vendedor venía y le decía, porque el cliente quiere esto, no, porque eso no se puede programar, porque eso no se puede hacer. Y era como conciliar, a mí me tocaba conciliar estas cuestiones de decir, a ver, el cliente quiere esto, tenemos que responderle a estas cuestiones que el cliente plantea, dentro de una lógica, estamos hablando siempre, ¿no? Una cuestión de eficiencia de recursos y demás. Pero nos pasaba esta situación de contradicciones, de leer las necesidades del cliente y responder con un proceso de desarrollo de software que responda a esas cuestiones, ¿sí? Entonces, ¿coincidís conmigo en que esta problemática es real? Claro, sobre todo cuando la empresa brinda un servicio. Entonces, por decir, ya está esquematizado cómo debe resolver un problema y, y por algún motivo desean implementar en algo adicional, algún módulo que brinde ese servicio, entonces a veces implementar una herramienta adicional demanda también un poco más de trabajo en la parte de la programación, llegar a acuerdos con el cliente. Claro, Entonces, es cierto, llegar a esa conciliación es exacto. un poco complicado. Claro, es complicado, es Ujú. complicado. Y cuando yo empecé en esta organización, empecé externamente para capacitar a los vendedores. Entonces cuando yo le digo, pero a ver, no hay que capacitar a los vendedores. Acá toda la organización
tiene que entender lo que es la filosofía del marketing, porque si no, nos vamos a encontrar después en la diaria con estas cuestiones, de que en realidad el programador se cree que está trabajando para el vendedor o para el área comercial, cuando en realidad el programador está trabajando para el cliente igual que el vendedor. Así es. Igual que el vendedor. Esto, dicho acá, yo siempre digo en un aula, y acá en el marco de una computadora parece aún más sencillo, es muy difícil, muy difícil de llevar a la práctica. Muy difícil. Porque en la lógica de trabajo nos vamos olvidando de estas cuestiones. Nos vamos olvidando y priorizamos objetivos internos por sobre los objetivos de la demanda de los clientes. Siempre estamos hablando de procesos absolutamente racionales, procesos eficientes, ¿sí? No estamos hablando, parece obvio, pero por ahí no estamos hablando de cuestiones estas de que el cliente es el rey y destruyo mi organización para satisfacer las necesidades de los clientes. No, estamos hablando de cuestiones absolutamente racionales, planificadas, deliberadas, estudiadas y analizadas. Pero sí entender esta lógica. Les doy otro ejemplo más. Industria del seguro. En servicio, les decía, se nota mucho. En servicio se nota mucho esto. Una vez estábamos trabajando con una compañía de acá muy grande, que quizás ustedes conozcan porque tiene alcance nacional, que está acá en Sunchales, en Santa Fe. Estábamos trabajando con ellos, con la parte de los vendedores. Entonces, hasta que un momento alguien de ellos me dice, contadora, nosotros lo entendemos perfectamente a esto de la importancia del cliente, la filosofía del marketing más allá de la venta, pero la gente de administración no. Dice, este mismo curso habría que dárselo a la gente de administración. ¿Por qué? Porque la gente de administración alguna vez viene el cliente al mostrador o llama a la oficina, lo que sea, y le dicen, no sé, yo no tengo idea, espera que llegue el productor y lo vemos, y porque no sé, y a lo mejor en 15 minutos de atención al cliente, ¿sí? De mala atención al cliente, tiró por la borda todo el trabajo del vendedor o del productor de seguros, que quizás le costó conseguir ese cliente y retenerlo en la empresa. Porque a veces el personal administrativo siente como que está trabajando para el productor y no para el cliente. Y ejemplos como este, y vayan pensándolo en la organización en las cuales están, les puedo dar montones. A ver, en la propia universidad, ya que hay varios colegas que están en universidades trabajando, nos ha pasado, les hemos dado un curso al personal no docente. Entonces dice, no, porque el personal no docente trabaja para el profesor. No trabaja para el profesor. Trabaja igual que el profesor para el alumno. Y es igual de importante que el profesor para el alumno. Entonces, esa filosofía del marketing es ese trasladar esa mirada que quizás queda reservada al área de venta, trasladarla a toda la organización. Que toda la organización entienda que existe porque hay demandas por satisfacer. ¿Sí? Si nosotros no respondemos a una necesidad, a un deseo a veces, ya vamos a encontrar estas diferencias entre estos términos, la organización no va a subsistir. Y más en un mercado actualmente tan amplio, tan disperso, tan variado, tan expuesto en las redes sociales a todo como pasa en este momento. Esta filosofía del marketing, vuelvo a remarcar, y perdonen que se los voy a remarcar y se los voy a insistir mucho, es lo más difícil de conseguir, porque esto no es una herramienta. Esto se va construyendo, se va generando, se va haciendo, se va implementando, se va trabajando, nos vamos dando cuenta y a veces vamos aprendiendo sobre los errores. Y la otra parte que veíamos, que era ese concebir y ejecutar la relación de intercambio, ese ejecutar la relación de intercambio tiene que ver justamente con el marketing como una técnica. Y acá sí lo vemos más concreto. Es el modo específico en el cual llevamos a cabo esa relación comercial. Es la manera en la cual gestionamos nuestra actividad comercial. Es la manera en la cual elegimos un nombre de marca para nuestros productos, definimos envases, es la manera en la cual utilizamos determinados canales de distribución, es la manera en la cual definimos una estrategia de precio,
es la manera en la cual definimos y desarrollamos nuestras estrategias de comunicación. Si ustedes analizan cualquier organización hoy en día, por sus acciones en el mercado, puede inferir qué técnicas del marketing están aplicando. Y cuáles podrían en todo caso llegar a aplicarse también. Pero esa técnica, por eso es que yo les decía que disciplinarmente no se cuestiona en el campo epistemológico al marketing como técnica, porque claramente proporciona un conjunto de técnicas para llevar adelante la relación comercial, la relación de intercambio, de una manera distinta. De una manera distinta. Entonces, ahí es como que vemos que se complementan. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se puede dar uno de estos dos aspectos solos? Claro que sí, se puede dar esta cuestión de la técnica, que es lo que nosotros vemos. Pero ¿qué pasa si no está impregnado en el negocio como tal, como filosofía? Y muchas veces esas acciones que llevemos adelante en la actividad comercial van a ser incoherentes entre sí, porque en algún momento van a intentar presionar sobre el consumidor, en otros casos van a intentar presionar sobre los vendedores sin llegar a los resultados esperados. En algún caso podemos trabajar con canales de distribución erróneos porque no tenemos definido nuestro mercado. Podemos hacer una campaña de comunicación que nos genera más demanda que después la de producción pueda responder con eso, y se nos vuelve en contra. Entonces, es bastante difícil que se den por separado estas dos facetas. Profesionalmente, ¿cómo lo he visto yo que va evolucionando esto? Y bueno, se empieza a trabajar aplicando las distintas herramientas y las técnicas que hacen al marketing y a las cuestiones de la relación de intercambio, y de a poco se va cayendo en la cuenta de que hay que superar esa mirada de técnica y empezar a extenderlo al resto del negocio, a la parte de producción, a los ingenieros de producción que estén en permanente contacto con el área comercial. Esa mirada es fundamental para poder trabajar en ese sentido. Otro aspecto importante que decíamos inicialmente tiene que ver con ese objeto de estudio del marketing, que justamente decíamos que no era ni las necesidades, ni la oferta, ni el producto en particular, sino que es esa relación de intercambio voluntaria y competitiva. Esas dos partes que tienen algo de valor para la otra, o sea, para que la organización exista como tal, tiene que tener algo valioso, un producto, servicio, algo que el mercado quiera, que desee, que busque, y que a su vez es libre de aceptar o rechazar. Y cada parte cree que es apropiado o deseable tratar con esa otra parte. La soberanía del consumidor es uno de los principios básicos sobre los que se asienta el marketing. Y siempre que hablemos de marketing en este ámbito y que me escuchen hablar a mí, lo vamos a hacer desde una mirada absolutamente ética y responsable socialmente. Como todas las herramientas que uno puede disponer, las puede usar muy bien o las puede usar muy mal. En lo que es el marketing pasa lo mismo. No es la cuestión de... Hay publicidades que han sido sancionadas porque generan comportamientos que no son deseables socialmente, comportamientos que tienen que ver con discriminación, con generar consumos que no corresponden, o incentivar a los niños a determinados o adolescentes a determinados tipos de consumo, mentir, engañar. No, eso no. Eso no lo podemos concebir dentro de una disciplina con la seriedad que intentamos que se aplique. Esa relación de intercambio es la que tiene que crear utilidades para que eso que se recibe sea de valor. Y acá ya que hay varios ingenieros, hay otra utilidad que también se genera, que es la utilidad de forma. Yo particularmente no incluía acá la utilidad de forma como una utilidad de la relación de intercambio objeto de estudio al marketing, porque la utilidad de forma es aquella que justamente transforma un conjunto de insumos, de otros servicios intermedios, materiales, en un producto satisfactor de necesidades, por ejemplo, en un proceso de fabricación. ¿Sí? Esa utilidad de forma es la que brinda el área de producción concretamente o de prestación de un servicio. El marketing colabora de manera indirecta
¿Por qué? Porque se supone que el marketing, a través del estudio de las necesidades, es el que ingresa esa información a la organización, y es el área de producción el que da respuesta a esa demanda del mercado. Entonces, esa utilidad de forma de transformar insumos, materiales en productos terminados, la da el área de producción, y entiendo, en mi parecer, que es del área de producción. Y acá que hay ingenieros, creo que van a coincidir conmigo. ¿Están de acuerdo? ¿Mm? ¿Sí? Bien. En cambio, las otras utilidades en la relación de intercambio, hay autores que dicen que en realidad la utilidad de forma que da el marketing, aparte de esta cuestión de encontrar qué es lo que el mercado quiere, tiene que ver con la utilidad de forma, que tiene que ver con, por ejemplo, desde un packaging de logística física a un packaging individual que esté en un punto de venta, tiene que ver con esa utilidad de forma, la exhibición en un punto de venta, pero a mi entender el 99% de la utilidad de forma viene del área de producción. Si estas otras utilidades que expresamente les dejo aquí, son las que se brindan a través de la relación de intercambio objeto de estudio del marketing, es decir, a través de la técnica del marketing. A través del uso de las distintas herramientas de marketing, lo que se busca crear en una relación de intercambio es una utilidad de lugar, tiempo, posesión e información. Es decir, que para nosotros consumidores, el producto esté donde lo queremos ir a comprar, en el momento en el que lo queremos ir a comprar, que dispongamos de información para tomar la decisión de compra, y que definitivamente lo podamos comprar y tener la propiedad. Vieron que cuando uno dice, bueno, a ver, no sé, yo recibo por redes sociales, que ahora nos pasa mucho, que estamos entrando a nuestras redes sociales, y entre nuestros contactos obviamente nos aparecen las publicidades. ¿Sí? Entonces ahí nosotros decimos, bueno, a ver, ¿y esto dónde lo puedo comprar? Y a veces, yo particularmente, de formación profesional, me enojo cuando digo están incompletas, porque yo entro y no entro ni tienda virtual, ni WhatsApp de contacto, y digo, bueno, ¿y cómo hago? Acá hay una utilidad que no me están brindando. Me están despertando el deseo, pero no puedo concretar esa compra porque hay cuestiones que no están presentes, ¿sí? Y a lo mejor son cuestiones de servicios, y físicamente en el lugar donde yo lo puedo ir a comprar. Me salió un mensajito con inestable. ¿Me está escuchando bien? Se entrecortó un poco, pero se escucha bien ahora. Bueno, ustedes cualquier cosa, por favor. Te digo de todo, yo calladito, yo puedo meter con una. Y a raíz de eso la gente se gozaba, o sea, era que me hacía fiesta. A ver, hay alguien que tiene el micrófono abierto y no está acá en la clase. A ver, ahí está. Bueno. ¿Alguien quiere aportar algo de lo que estamos comentando, de estas utilidades? Se ríe. Una consulta. Sí, por favor. Y más allá del lugar, tiempo, posesión e información, la calidad, ¿no? La calidad que percibe el cliente, ¿sería una utilidad o ya no? Eso, y está en la variable producto, la calidad. Claro que sí, es fundamental, Pero esto justamente es en el momento de la relación de intercambio. No se concreta el consumo. Claro, en el momento en que se concreta el consumo. Exacto. Exacto. Fíjense que, por ejemplo, la utilidad de posesión que aparece acá es tan importante, que en el caso de los servicios que hoy hablamos, que ya en este momento ya deciden. por favor, perdón. Juan Mero tiene el micrófono Juan prendido. Mero tiene abierto el micrófono y no te escucho, yo por lo menos no te escucho a vos porque Profe, quizás vos lo podés silenciar. Y eso es la sí, lo que pasa es que administradora. no veo quién es el que tiene el... A ver.
Juan Veo Mero quién es el que está. Santana, Juan Mero Santana. Eso no va a estar en una 15 días. Ahí está. Gracias. Claro, porque yo como estoy compartiendo pantalla no lo veo. Ahí está. Bien, ¿seguimos? Sí, seguimos. Bien. Bueno, entonces, hablábamos de estas utilidades, y les decía que la utilidad de posesión es tan importante y es un factor crítico en el tema de servicios, porque fíjense que los servicios son intangibles. Entonces, ustedes, por ejemplo, si brindan servicios como profesionales, esos servicios son absolutamente intangibles y no se puede transmitir la propiedad. Por eso en los servicios hay que tratar de tangibilizar el servicio con algún elemento. El clásico ejemplo de la tangibilización de servicios, que eso le permitió lograr el desarrollo que tuvo, fue con las tarjetas de crédito inicialmente, ¿sí? Porque la posibilidad de comprar a través de una cuenta bancaria que uno tiene y poder comprar en un comercio, tiempo atrás y lejano allá, se hacía con el registro que los comercios tenían de las cuentas bancarias de los clientes. Imagínense el desarrollo lento que eso hubiera tenido. ¿Cómo se tangibilizó ese servicio de financiación? A través del plástico de la tarjeta de crédito. Entonces, ese servicio se tangibilizó con ese plástico, que por favor pidamos que nunca se derrita, porque si con el uso ese plástico se va gastando sería un problema. Ese es un clásico ejemplo de la tangibilización de un servicio. Y fíjense que es tan importante la utilidad de posesión, que nosotros en los típicos servicios profesionales, como decíamos recién, ¿de qué hablamos? De mi doctor, mi médico, mi dentista, mi contador, mi abogado, ¿sí? Porque estamos haciendo referencia a que nos queremos apropiar del prestador del servicio. Nos queremos apropiar del prestador de servicio porque ese servicio es intangible. Entonces no tenemos la posibilidad de comprarlo a ese servicio. Por eso fíjense la importancia de que se pueda dar esta cuestión de la posesión. ¿Sí? Bien, esto en referencia a la relación de intercambio. En función de estas cuestiones que estuvimos hablando, vemos que hay tres, ahora abrimos porque veíamos dos caras del concepto de marketing, y ahora estamos planteando tres dimensiones del concepto de marketing. Vamos sumando una. Nosotros recién hablábamos de esta cara del marketing que tenía que ver con la filosofía de negocio y que es lo que se traduce en una cultura organizacional, les decía yo, que tiene que ver con esta aplicación de la filosofía de negocio, que de hecho se tiene que necesariamente dar en el más alto nivel de dirección de la organización. Dentro de lo que es el marketing como técnica, y esto lo dijimos con las primeras palabras, cuando hablamos de publicidad, de investigación y demás, vamos a encontrarnos también con dos grandes dimensiones de este concepto que tienen que ver con, dentro de la técnica esa que decíamos, con una dimensión de análisis y con una dimensión de acción. Una dimensión de análisis que se conoce como marketing estratégico, que también se hace en los más altos niveles de la organización e involucra a las gerencias comerciales, que conforman lo que se conoce como el planeamiento estratégico, que abarca las áreas industriales, de servicios en general, y participa en este caso también el área comercial. Y tenemos una tercera dimensión, que es la dimensión de acción, que es el brazo comercial, lo que se conoce como operativo. Así como la dimensión filosófica de cultura se podía dar sin la técnica, y dijimos que, bueno, que entraban en colisión, lo mismo pasa con, y podemos hacer esa vinculación, entre análisis y acción, que lo decíamos, se puede dar solamente una campaña de publicidad, y sí se puede. Ahora, de ahí a que se va, el deber ser es otra cuestión. Se supone que una acción comercial debe surgir de una propuesta previa de análisis, como en todo proceso de planeamiento de cualquier organización y de cualquier área. Esa filosofía de negocios que abarca todo, decíamos entonces, comprende
ese marketing de análisis, ese marketing estratégico, cuando hablamos de análisis ¿de qué? De análisis del contexto, de ver dónde estamos insertos, ¿sí? Con qué proveedores trabajamos, quiénes son nuestros competidores, de qué manera competimos, cómo nos vinculamos, qué pasa con la situación económica, el contexto político, los mercados internacionales, qué pasa con nuestro mercado de destino, cuál es nuestro mercado, cómo lo clasificamos, cómo lo entendemos, quiénes son nuestros consumidores, cómo llegamos a esos consumidores. Si ustedes están en la industria de procesos alimentarios, o algunos de ustedes están trabajando allí, parece como que ese consumidor está muy lejano, porque llegamos a través de intermediarios, pero esos consumidores finales son los que nos originan nuestra demanda primaria. Yo no voy a vender a un supermercado o un hipermercado si en ese hipermercado no hay consumidores que vayan a comprar mi producto. ¿Quiénes están en una industria alimentaria trabajando? A ver si lo pueden dar como ejemplo. ¿Ninguno? Y yo estoy en la industria de las conservas y de las bebidas también. ¿Industria de las conservas? Exacto. Ajá. No veo quién está hablando, ¿es de aquí de Argentina o es de Ecuador? No veo quién está hablando. Hola. A ver, ¿quién dio el ejemplo? Valentín Lavastrú. Yo soy de acá, de Mendoza, de San Rafael. Ah, bien. ¿Industria de las conservas de qué? ¿Aceitunas? No, de frutas y hortalizas, y legumbres. Legumbres. Y también tengo vínculo con la industria de la bebida también. Perfecto. Lástima que no podemos hacer ninguna degustación acá, ¿no? Exacto. Bueno, quizás sí en un futuro, ¿no? En alguna presencial y con gusto. Por supuesto, por supuesto. Bueno, en ese caso, ustedes tienen marcas propias, me imagino, marcas de ustedes. Sí, claro. La marca, por ejemplo, en el caso de conservas es Vigente, y en el caso de bebidas estoy en Niwil y Sierra los Padres. Bien. Bueno, a ustedes quizás les parezca como muy lejano pensar en los consumidores de esas marcas y cómo esas marcas van a llegar a situaciones de consumo. Bueno, en el caso de las industrias, en las industrias alimenticias, es fundamental esa perspectiva de esa demanda primaria, esa demanda que se origina en el mercado final, porque sus clientes, sus compradores, van a ser los hipermercados, van a ser las cadenas de supermercados, con quienes ustedes tal vez van a negociar cuestiones de compras, de ventas y demás, y procesos de precios, de condiciones de entrega. Pero quien compra es ese consumidor final. Entonces esa demanda hacia ustedes se considera una demanda derivada, que deriva en tanto y en cuanto los consumidores asistan a ese punto de venta. Entonces cuando uno, por ejemplo, hace una estimación de demanda, para ver justamente cómo va a organizar su previsión de ventas con esos clientes, no tiene que mirar solamente esa relación con el cliente comprador, sino con ese destinatario final, que es el consumidor final, que es el mercado de consumo final formado por personas o familias. Y eso plantea también toda una dinámica que complejiza la situación en ese análisis. ¿Sí? Esperen que estoy viendo las estrategias o medidas, marketing, qué tiempo se debe realizar la planificación para cambiar o estar vigente según sus experiencias. Bueno, las estrategias de marketing que acá consultan tienen dos niveles, las estrategias de corto plazo y las estrategias de mediano y largo plazo. Como todo proceso de planificación requiere una revisión continua. Y va a haber medidas como las de precio, por ejemplo, que son absolutamente de corto plazo, más aún en Argentina. Pero, por ejemplo, el desarrollo de un canal de distribución, esa es una medida de mediano y largo plazo. No podemos modificar permanentemente nuestros canales de distribución, sobre todo en el sector de alimentos, que son canales generales. ¿Sí? El ejemplo que nos daban recién de conservas, podemos charlar un poquito más, por favor, están invadidos si yo pregunto, pero es para tomar,
obviamente brindan la información que ustedes quieran. Por ejemplo, en el sector alimentos podemos tomar distintos ejemplos de manera en que las industrias llegan a situación de consumo. Esa definición es de mediano y largo plazo. Si yo tomo el ejemplo de Arcor, como gran fabricante, Arcor, por ejemplo, tiene una estrategia fundamentalmente con los canales de distribución y trabaja con distribuidores regionales exclusivos. ¿Sí? Esa estrategia de Arcor es un diseño de largo plazo. Arcor lo trabajó de esa manera. Yo he trabajado con la gente de Arcor y hemos trabajado justamente con los canales de distribución, capacitando desde un hipermercado hasta un kiosco, enseñándole cómo tiene que exhibir y cómo tiene que poner su bonobón adelante para que se venda, porque si no, no se vende. ¿Sí? Y trabaja fundamentalmente con ese diseño de canal con distribuidores mayoristas exclusivos. Ese diseño es una estrategia de marketing que no se revisa y se corrige, sino que es una estrategia que se define y luego se consolida. ¿Qué es lo que puede hacer Arcor en este caso? Cambiar sus distribuidores regionales, pero no va a cambiar de canales. ¿Sí? Eso es como un ejemplo de lo que ustedes me están pidiendo. Pensemos en compañías de ventas tan específicas como, no sé, como Tupper, empresas que tienen estratégica. No vamos a encontrar en se vende otra que de revisarse si nosotros pensamos en... ¿Me están escuchando? Sí, cortado. Entrecortado. Doctora, entrecortado. Y estás congelada, Me Marcela. parece que estoy congelada. Congelado. A ver. Entrecortado y Ahora. su rostro está congelado, la imagen. No. Fallas del marketing ahí. No, no se escucha nada. ¿Cómo? Sí, ahí sí se colgó. A ver. Bueno, a ver, me sacó. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, se escucha. Sí, sí, se escucha. Bueno, veremos. Vaya a saber qué pasa. Bien, sí. Estábamos hablando de ejemplos de canales de distribución, ¿sí? Que ustedes me preguntaban, había una pregunta ahí de Freddy, que me decía el tema de horizonte de tiempo en el que hay que revisar las estrategias. Entonces decía, depende del tipo de estrategias de las que hablemos. Entonces decíamos una estrategia de precio, repaso un poquito por los dos que se haya cortado, una estrategia de precios de corto plazo y una estrategia de canales de distribución, generalmente son de largo plazo, porque una estrategia también de modelos de distribución hasta hacia el modelo de negocios. Entonces les daba el ejemplo de Arcor, que trabaja con u otras industrias alimenticias que trabajan en canales que no son exclusivos y que son las empresas competidoras. En Amazon, no, ¿qué me dice Bruno? ¿Se cortó de nuevo? Se corta el audio. Va, por lo menos yo lo escucho cortado. No sé el resto. Sí, se entrecorta. Qué mal.
¿Qué problema? Me quedé en la facultad justamente por mi casa. No. Ahí mejoramos. Bueno, a ver, ustedes, hay problema de conectividad, sí, no sé cómo solucionarlo porque acá no debería tenerlo, digamos, aquí en la facultad. Generalmente no tenemos problemas de conectividad, salvo que estén usando en muchas aulas las clases ahora. Bueno, yo intento, ustedes me frenan cualquier cosa y retomamos, ¿sí? Les decía que el tema de la distribución, por ejemplo, si pensamos en Amazon como modelo de negocio, su estrategia de distribución es el eje del modelo de negocio. O sea, cambiar un tipo de definición sería tan estratégico y de largo plazo como cambiar el modelo de negocios. ¿Está? Distinto es, si yo digo, incorporo un distribuidor, saco un minorista, tengo mi tienda física y sumo una tienda virtual, son decisiones que las puedo ir revisando, pero requieren justamente un monitoreo del mercado para no quedar desfasado en estas cuestiones. ¿Cada cuánto tiempo se tienen que revisar? Permanentemente, entonces. ¿Y cada cuánto cambiar? Cada vez que sea necesario. Un poco como resumiendo estas cuestiones. Claro, toda estrategia debe tener un seguimiento, control y evaluación. Exacto, Tobías, es así. Y ese seguimiento y evaluación tiene que ser permanente como en todo proceso de planeamiento. Es así, exactamente. Bien, vamos a continuar entonces con estos temas, que decíamos justamente cuando hablamos de qué era lo que estábamos analizando. Estábamos analizando justamente contexto, mercado, competencia, consumidores. Todo este análisis previo que hagamos nos debería llevar a decir, bueno, ¿cuáles deberían ser mis estrategias a continuación? Es decir, yo analizo, elijo un segmento de mercado, un grupo de consumidores, defino cuáles serían mis posibilidades, un buen FODA, que cierro ese análisis del contexto, y a partir de ahí se toman las decisiones de cómo responder esos análisis. Entonces, cómo responder va a constituir el marketing de acción, el marketing de respuesta. Bueno, ¿con qué producto voy a llegar? ¿Con qué producto? ¿Con qué características? ¿Con qué prestaciones? ¿Con qué nivel de servicio? ¿Con qué estrategia de marca? ¿Con qué tipo de packaging? ¿Sí? ¿A qué precio? ¿Con qué canales de distribución? ¿Y de qué manera lo voy a comunicar? Y en ese de qué manera lo voy a comunicar, por ejemplo, aparecería una estrategia de publicidad. Entonces, fíjense si hoy inicialmente, cuando comenzamos, que decíamos limitar el marketing a publicidad, lo estaríamos limitando a una herramienta de un marketing de acción que es una de las caras o aspectos o conceptos que conforman este gran disciplina que es el marketing. Fíjense que estamos poniendo la publicidad ahí como última. Las otras que estuvimos desarrollando antes. Si lo llevamos a una estructura nacional en la cual decimos, bueno, ¿cómo traduce esta función, estas componentes, estas funciones del marketing en la organización? ¿De qué manera? Primero tenemos este marketing como filosofía que abarca a toda la organización, que no tiene que ver con un área en particular. Por eso decimos, alcanza a toda la organización. Si pensamos en el marketing estratégico de análisis, involucra a la gerencia general y a la gerencia comercial. Y si pensamos en el marketing operativo, y ahí sí lo llevamos al área comercial o al área de ventas concretamente, que es donde se lleva a cabo la función comercial. Pero ven que es como que lo vamos escalonando dentro de lo que es la propia estructura de la organización. Por eso la importancia de entender esta lógica que arranca desde esa forma de ver y entender el negocio de una manera distinta
hasta la manera en la cual se ejecuta y se lleva a la práctica una idea de negocio. Hay tres grandes conceptos que se relacionan en estas cuestiones y que tienen que ver con esto de que hablábamos recién de identificar, de responder a necesidades, del tema de los deseos y de qué entendemos por una demanda. Hay un gran preconcepto, que creo que algo ya lo habíamos dicho inicialmente, acerca de que el marketing crea necesidades, ¿sí? Y que genera una sociedad de consumo que despierta el consumo por el consumo en sí mismo. Me gustaría ahora, así se vinculan un poquito y van trabajando un poco en algunas cuestiones, yo compartí en el aula un texto que no sé si lo... pero me parece que no lo habilité todavía. Aguárdenme un segundito. Miren que lo voy a hacer, tengo acá la computadora de... Aguárdenme un minutito. Pensé que lo tenía acá, pero no lo puse acá para compartir con ustedes. ¿Ustedes estuvieron ya en el aula? Sí, yo sí. Dejé de compartir ahí, ¿verdad? Sí. Estoy compartiendo. No se visualiza la pantalla. Dejé de compartir. Bien. Si me aguardan, voy a ver acá que tengo la otra computadora, les voy a habilitar, por ahí me es más rápido hacerlo acá. Ahí les habilité en el aula, si pueden entrar y verlo, un material de lectura, que es una página nada más. Un material de lectura que habla de El vendedor de zapatos, ¿sí? Que es un caso de un autor de marketing que se llama Kotler, que lo van a ver que tienen el libro inclusive allí, que lo vamos a citar de manera muy frecuente, que es un caso muy mucho. Ahí lo iniciamos ahora acá. ¿Puedo silenciar? En lectura de discusiones. Está dentro de la unidad 1, que es la que estamos trabajando. ¿Sí? ¿Lo pudieron encontrar? ¿Lo encontraron? No, yo no lo veo. ¿No lo ven? A ver. No. Sí, está, a ver. Debajo de Fundamentos de Marketing, donde está el texto, está la presentación que estoy compartiendo con ustedes Lectura ahora. de discusión. Y hay una lectura. Sí. ¿Sí? El que Bueno. dice lectura Bueno, de yo lo que voy a discusión. hacer- Ahí está. Sí, esa, Sí, lectura ahí de discusión. Es una paginita. Yo lo que voy a hacer ahora, me acuerdo cómo se hacía, es armar grupos, para que ustedes se tomen 10 minutos y que lean eso y que discutan entre ustedes y después volvemos e intercambiamos algunas ideas al respecto. ¿Puede Marcela, ser? un Sí. segundo puede ser que no encuentro. Bueno, pero igualmente ahora cuando estén en grupo, seguro que lo van a poder ver algunos de ustedes también. ¿Lo encontraste? No encuentro, no hay problema, ya lo busco.